Hola a todos, bienvenidos al curso de Teoría Urbana. Espero que se encuentren bien en este momento, ¿cómo decir?, tan surrealista. ¿Quién se hubiera imaginado que de pronto estaríamos viviendo una especie de película de ciencia ficción, o más bien una película distópica, de esas que están apareciendo últimamente por todas partes? Contrario precisamente al hiperrealismo, diría yo, implícito del estallido social reciente. ¿Qué les puedo decir? Así nomás. Dicen que en tiempos de crisis lo mejor es pensar, reflexionar antes de reaccionar. En ese sentido, lo mejor es mantenerse en buen ánimo, activo o activa, y no caer en la paranoia. Pienso que reflexionar dice relación con leer, pensar, ver películas, ojalá buenas películas, buenas series, etc. Muchos de ustedes ya me conocen, pero otros no. Mi nombre es Luciano Basauri, soy arquitecto y me he dedicado este último tiempo al quehacer de la arquitectura y estudios urbanos, trabajando principalmente desde la docencia, ¿no? Bueno, en breves palabras les comentaré de qué se trata el curso. La teoría urbana es quizás el aliado más potente de la teoría y práctica de la arquitectura. Entre otras cosas, la teoría urbana abarca la manera de relacionar las prácticas sociales con su entorno físico, con su entorno urbano, con la ciudad y el territorio. La calidad de vida depende de las personas, o más bien la calidad de vida de las personas, de los habitantes, depende mucho de esta relación. Las formas de organización de la sociedad dependen bastante de esta relación. La teoría urbana también aborda el análisis y proyección a futuro de las ciudades, del territorio urbano. Piensa cómo se puede resolver de mejor manera funcionalmente la ciudad, pero también cómo brindar, ¿cierto?, una calidad al espacio de congregación, al espacio de trabajo, etc. Todos estos aspectos dicen relación con el comportamiento material y social de la ciudad. Y por supuesto la arquitectura es el soporte físico principal de tal comportamiento, probablemente lo que más les interesa a ustedes. Sin embargo, este curso debiese presentarles interés, espero yo, pues representa la reflexión en vuestra formación, más allá de la reacción remedial interventora de la arquitectura que muchas veces debemos realizar. Me explico, no muchas veces tenemos el tiempo y las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto, para pensar en un proyecto de una manera acabada, depurada, tomando en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. Bueno, eso al margen. Debido a las circunstancias, comenzaremos con un ejercicio que abrirá el curso durante las próximas 2 semanas. Luego esperaremos establecer una plataforma de trabajo remoto que nos permita llevar a cabo el curso de manera sistemática y participativa. O sea, tendremos clases virtuales, en donde podremos por lo menos vernos las caras. El sílabus con los contenidos, objetivos y metodología del curso lo tendrán pronto, antes, quizás, lo más probable, del inicio de estas clases virtuales que les estoy comentando. Finalmente, este semestre se viene acontecido, no se olviden, y deberemos ser resilientes e ir incorporando las modificaciones pertinentes a nuestro ritmo de trabajo. Si bien no se modificarán las fechas de entrega evaluada, de evaluación, mejor dicho, es posible que haya que hacer modificaciones en algunos contenidos y en el tipo o diseño de los ejercicios que llevaremos a cabo. Eso. Problemática y tema de abordaje para las próximas 2 semanas de trabajo. Por ahora tenemos este título, he pensado en lo siguiente: la ciudad como un posible órgano resiliente. Como dije, el abordaje de la problemática o tema inicial del curso dice relación con la tensión entre las dimensiones física y virtual que está afectando las relaciones humanas
que se están produciendo en el marco de la pandemia del coronavirus. La creciente reducción de la vida cotidiana hacia entornos domésticos, confinados, transfiriendo al espacio virtual una amplia gama de actividades, incluida la interacción social, plantea un problema serio. Es decir, dado que la proximidad física y la interacción entre las personas forma parte de nuestra naturaleza humana, vuelvo a decir, esa interacción entre las personas forma parte de nuestra naturaleza humana, la disolución sistemática de tal condición, de esta condición humana, ¿no?, podría conducir a ciertos trastornos psicológicos y depresiones crónicas. Desde este punto de vista, la reorganización y adaptación de las actividades productivas podrían tener una salida menos dificultosa y traumática, basándose en las posibilidades que presenta la tecnología actual y sus potenciales de desarrollo. Por ejemplo, labores logísticas podrían ser llevadas a cabo a través de un porcentaje menor de la población junto a la creciente automatización de procesos de elaboración, distribución, etc., mientras que las otras labores y servicios podrían ser realizados y difundidas de manera remota o en línea. Es decir, la casa como reducto y como oficina o taller, esto ustedes ya lo saben bien, en donde todo sustento o todo esto está sustentado mediante aplicaciones, plataformas digitales, internet, etc., e incluso con instrumentos mecánicos y artesanales en caso de que sea un taller, por ejemplo. En tal caso, sin duda que varias actividades, como la industria del turismo o gastronomía, serían golpeadas severamente, eso y otras, ¿no? Pero no es tanto el foco que deberemos poner en este problema que estamos tratando. La casa, entonces, como el universo, puede permitir una autonomía laboral y una promesa de vida social mediante una interacción virtual con los demás, o sea, los chats, los grupos de amigos, etc. Sin embargo, y aquí está el meollo, ¿no?, del problema que vamos a tratar de conversar o de pensar en estas siguientes semanas. ¿Es posible vivir de manera sostenida sin aquella condición humana, emotiva y sensorial que requiere establecer empatía con el otro, en proximidad física, compartir la experiencia de un momento o un espacio en conjunto con el otro? ¿Qué podría llegar a suceder con la interacción social motivada por el placer, por ejemplo? Es precisamente este aspecto, difícil de imaginar, que nos presenta un desafío en la inmediatez, y quizás a mediano y largo plazo, si nuestra contingencia llegase a tener algún tipo de impacto permanente. Dejando de lado la ciencia ficción, de la que habíamos hablado al principio, o las películas distópicas, lo que sí podemos imaginar es el espacio urbano desde una narrativa físicamente deshabitada, descongestionada y abierta. Una ciudad en busca de nuevas formas de encuentro e interlocución entre las personas. ¿Qué lugares pueden acoger tal narrativa? ¿Cuál es el distanciamiento crítico que debiese darse en tales encuentros? ¿Y cuáles serían los objetivos principales que los motivarían? ¿Qué tipo de condiciones materiales serían las más adecuadas? ¿Y qué tipo de artefactos electrónicos móviles serían de mayor asistencia? A todo esto, esta diapositiva muestra el texto escrito, ¿no?, de lo que se acaba de explicar. A continuación se muestra o se van a mostrar algunos ejemplos en donde el repertorio del espacio urbano ha cambiado radicalmente su uso a través de prácticas ajenas y más bien nunca imaginadas para tales lugares. Ahora, estos ejemplos no guardan relación alguna con la pandemia que determina nuestro contexto actual y que engloba la problemática señalada, ¿no?, de nuestro curso por el momento. Sin embargo, tiene el objeto de estimular la imaginación del curso, de ustedes, para mirar de otra manera los cambios radicales que a veces afectan la condición material y o social de la ciudad. Es decir, muchas veces
la ciudad nos presenta sorpresas que van incluso más allá de la ficción. Eh, Aquí, en esta imagen, vemos el Hotel Iberia, un hotel de los años 60, en Georgia, en la ciudad de Tbilisi, que fue convertido en vivienda. Precisamente en el transcurso de los distintos avatares de las guerras, en la disolución de la Unión Soviética, de pronto este hotel se ve como algo que queda de manera un poco obsoleta. Quizás, por supuesto que no todos los hoteles cambiaron su uso, pero este en particular, por su tamaño, quizás por su disposición tipológica, funcionó perfecto para acoger otras actividades. Actividades o cambios de uso que se producen por un cambio radical, en este caso por el aftermath, como se dicen, por las consecuencias de un proceso de desintegración de un país con ciertos conflictos bélicos involucrados. Aquí, por ejemplo, vemos la Torre David, ese es un ejemplo ya conocido por ustedes o algunos de ustedes, que fue un edificio originalmente de oficina que en el tiempo se convirtió en vivienda. Caracas, Venezuela, ¿no? Interesante de nuevo que de pronto la ciudad con algo tan definido, tan permanente, un hecho arquitectónico que fue pensado para la posterioridad, de pronto cambia de uso radical de lo que es trabajo, tiempo temporario a una vivienda, ¿no? De nuevo, caso de Venezuela, en Caracas, otro que quizás conozcan bien, es este shopping mall que en su tiempo se convirtió en un edificio abandonado, no se pudo llevar a cabo, era muy caro en un momento dado, esto se transformó en un espacio de relicto y luego terminó siendo una prisión, el famoso helicoide. Acá vemos también cosas que ya son mucho más comunes. En Santiago las hemos visto en varias ocasiones, que dicen relación con el comercio informal. En este caso, esta imagen es muy nítida, muy clara, muy concisa, ¿no? De cómo en el cruce de vías, debajo del puente, digamos, entre comillas, se puede organizar todo un mundo rico en todo tipo de experiencias, en transacciones, y que nunca fue pensado para tal hecho urbano, para tal actividad. Y que de pronto este lugar o la ciudad con este tipo de lugares puede presentar cambios radicales, temporarios, en su vida útil. Este es el caso de Algeria. Y como digo, nosotros lo vemos constantemente en Santiago, debido a que siempre la economía informal es la contraparte de la economía institucional, establecida, formal, pero que no siempre permite la entrada o subsistencia o provisión de trabajos para alguna gente o los precios al alcance de los bolsillos de otras, etcétera. Este caso es un caso emblemático. Eh, el aeropuerto de Tempelhof en Berlín, que precisamente por su ubicación estratégica en su momento, en cierta proximidad con la ciudad, pero que luego en el tiempo la ciudad se fue expandiendo y lo fue circundando, tuvo que terminar sus operaciones como tales. Este hecho, quizás de mayor duración, pero de cambio radical, ¿no? De la extensión de la ciudad, de pronto produce ciertos grados de obsolencia. Así como vimos los hoteles que por una consecuencia de un producto bélico, de un conflicto bélico, mejor dicho, termina golpeando la actividad turística y el viaje, y por lo tanto los hoteles ya no son tan necesarios, estas grandes infraestructuras hoteleras cambian su uso, ¿no?
En este caso, quizás un hecho que no es traumático, pero sí es gradualmente potente y drástico, como la expansión y crecimiento de la ciudad, de pronto hace que este aeropuerto en particular se convierta hoy en día, o hace un tiempo atrás, mejor dicho, en un parque en Berlín. Esta imagen es un poquito más liviana. Desde este contexto no debiésemos considerarla como tonta, porque no es inocente. Acá, por ejemplo, de pronto las cubiertas de los edificios, incluso algunos departamentos de vivienda, se transforman con un uso radicalmente distinto, de manera temporaria, dado un hecho. En este caso, festival de la cerveza, muy del norte occidental de Europa, no necesariamente también de centro Europa, pero da lo mismo. Como de pronto un festival encuentra otro lugar, que no es el típico lugar de congregación, ¿no?, social. Y este cambio es profundamente radical. Esta imagen quizás presenta otro tipo de complejidad, quizás con muchos o muchas más aristas. Quería terminar esta seguidilla de imágenes, de ejemplos que vienen de los hechos, ¿no?, de la realidad, porque es impresionante cómo de pronto una infraestructura que está pensada exclusiva o mayoritariamente para la navegación, para el transporte de carga, con propósitos logísticos e incluso en algunos momentos con propósitos recreativos para andar en bote, ver las ciudades del canal, etc., cambia la ciudad y el espacio público de la ciudad de manera radical cuando el agua cambia su estado de líquido a sólido. Este es uno de muchos canales de Ámsterdam que en inviernos muy fríos se congelan. Y una vez que eso ocurre, la gente se toma ese espacio para no solamente patinar, sino también para caminar, para agrandar entonces, ¿cierto?, las calles, las veredas, generar promenadas a una escala que no tiene esta ciudad en particular, salvo uno que otro eje. Y entonces, lo que inicialmente tenía un propósito de infraestructura y exclusivamente y logístico, se transforma en un espacio público. Otra arista dice relación con qué sucede cuando la ciudad tiene una cierta forma de ir resolviendo su infraestructura, y como una infraestructura bien hecha, o más bien articulada de una manera lógica a mediano y largo plazo, es capaz de ir atendiendo distintas circunstancias, distintos requerimientos, digo, ¿no? Entonces, desde aquí los invito a pensar un poco qué significa una situación actual en donde los usos están cambiando, las cotidianidades de la gente están cambiando, donde de pronto algunas cosas, también algunos espacios, están cambiando la forma de ser vistos, percibidos e incluso utilizados, ¿no? Si bien incluso la burbuja doméstica en la que estamos en este momento ha cambiado su disposición y su uso para precisamente establecer mejor nuestras labores de manera remota que se nos indican en esta cuarentena, es el espacio público donde tenemos, o la ciudad, su infraestructura, su repertorio de espacios, los que debiesen comparecer en nuestro curso. Lo que nos lleva al encargo. El encargo es el siguiente. Dada la problemática señalada, se pide imaginar el espacio urbano que conocen de Santiago desde una narrativa físicamente deshabitada,
descongestionada y abierta. Un Santiago que busca nuevas formas de encuentro e interlocución entre las personas. Es importante que tomen en cuenta que no debiesen necesariamente salir a recorrer Santiago. O sea, obviamente esto tiene que ver un poco con la imagen que ustedes tienen del Santiago que conocen bien. Quizás pueden incorporar un cierto grado de ficción de algunas cosas que se imaginan de Santiago y no pudieron conocer. Pueden quizás también asistirse con distintas porciones o pedazos de ciudad, ¿cierto? A través de Google Earth, etc. Ahí eso es una cosa que es totalmente propia de lo que ustedes saben, conocen o quisiesen imaginarse de Santiago. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué lugares en Santiago, ¿no?, pueden acoger tal narrativa, dicha narrativa? ¿Cuál es el distanciamiento crítico que debiese darse en tales encuentros y cuáles serían los objetivos principales que los motivarían? ¿Qué tipo de condiciones materiales serían las más adecuadas? ¿Y qué tipo de artefactos electrónicos móviles serían de mayor asistencia? Entre otros tipos de lugares urbanos, ustedes podrían pensar quizás en estacionamientos, lechos de río, techos, terrazas elevadas, calles, autopistas, nodos viales, parques, plazas, cerros isla, aeropuertos, también estaciones, malls, shopping malls, ¿no?, hospitales, escuelas, hoteles, centros de abastecimiento, ya sea mayorista, minorista, etc., ¿no? Esto, de nuevo, repito, desde esta lógica de enclaustramiento, ¿cierto?, de confinamiento, de cuarentena, en el cual por ahora hay cosas que podemos lograr hacer, sobre todo aquellas que dicen relación con algunas actividades productivas o trabajos laborales, de estudio, etc., ¿no? Incluso nos basta hasta el momento las redes sociales para mantener contacto con la gente que queremos, pero ¿qué va a pasar en 15 días más? ¿No? Entonces, si el reducto del domicilio, del departamento, de la casa, lo que sea, no da para juntar mucha gente, bueno, de nuevo, ¿qué sucede con esta interacción social propia del ser humano y cómo se podría dar en la ciudad desde una narrativa de ficción? El encargo, entonces, es individual y tiene una semana de duración para su realización. Deberá llevarse a cabo ya sea mediante opción 1, un texto escrito de unas 500 palabras aproximadamente, eso es como una página, con al menos 3 escenarios o situaciones descritas libremente por ustedes en el texto, ¿no?, opcionalmente acompañado de imágenes, collage o croquis. O sea, una alternativa que algunos de ustedes pueden escoger es llevar a cabo este encargo, este ejercicio, a través de un texto escrito acompañado con ciertas ilustraciones si es que ustedes así lo estiman. Pero el texto es el ejercicio que se le está pidiendo. La escritura puede ser libre, o sea, pero debe ser inteligible y deben preocuparse de la redacción para que puedan ustedes mismos confirmar lo que están escribiendo y las ideas que están manejando. La opción 2 para otros que quieran elegir esta forma de llevar a cabo el ejercicio sería un storyboard, ¿cierto? Un storyboard, ustedes saben lo que es una secuencia, una narrativa ilustrada. Entonces, un storyboard sobre al menos 3 escenarios o situaciones descritas libremente en base a ilustraciones y capciones. Estas serían comentarios. Capciones son como estas, como a veces en los cómics aparecen estas burbujas con los textos, ¿no? Tienen plazo hasta el próximo lunes 30 de marzo para enviar el encargo en archivo PDF al correo basauri.luciano@gmail.com, mi correo. Muchos de ustedes ya lo tienen. Cualquier duda
podrá ser aclarada también por esta vía. Me escriben un correo y yo les voy respondiendo. Este es como el modo actual del momento para desarrollar esta interacción entre el curso y conmigo y el curso y viceversa. Pero va a ser algo, como les dije al principio en la introducción, que va a ir cambiando rápidamente. Bueno,